en este martes 15 de noviembre del año 2022. Son las 8:41 y en este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero y coordinador José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Nayib. Muchas gracias a ti, a todos nuestros compañeros, al público que nos escucha, esta estación Z101 que amplifica este mensaje a todo el país, a su gerencia encabezada por don Bienvenido Rodríguez, a la figura de don Álvaro Arbelo Hijo, a quien desde aquí enviamos un fuerte abrazo. Por cierto, don Álvaro Arbelo, en 1973, siendo muy joven, fue presidente del gremio de cronistas deportivos de la República Dominicana, que es la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, gremio que por cierto fue fundado en 1929 y de los gremios de medios es el más antiguo de todos. Don Roosevelt fue presidente de ese gremio y en 1998, el periodo 98-2000, de manera que eso pues también tenían en común, además de haber coincidido en muchos espacios. Una vez más, atesorar esa figura, porque todo lo que no perece, todo lo que no carcomen los gusanos, todo lo que no se pierde y se diluye en el tiempo es el legado. El legado es imperecedero. Y definitivamente hay gente, señores, que se ha preocupado en nuestra sociedad en hacer un legado. A veces hay quien lo hace en el magisterio, hoy más temprano hablaban de los profesores, hay quien lo hace desde su rubro profesional. Hay quienes tenemos el privilegio, en el caso de trabajar desde los micrófonos, de alegrar, de informar, a veces de impactar la vida de otros de muchas maneras. Y en el caso de quienes se dedican a la parte del entretenimiento y esencialmente a la crónica deportiva, suelen tener esa virtud de que la gente les recuerda con alegría, porque casi siempre al momento de escucharles en sus momentos de ocio, más de una vez en este país, el momento quizás más feliz de esta nación muchas veces ocurrió alrededor de un logro deportivo. Las celebraciones de grandes logros deportivos como medallas olímpicas, triunfos del Clásico Mundial de Béisbol, una coronación de un campeón de boxeo, un campeonato de béisbol, han sido las ocasiones que quizás más ha unido a los dominicanos, divididos por política, divididos por clases sociales, divididos por discursos de distintos signos ideológicos. Han sido esos momentos en los cuales nos hemos unificado. Y dos de esos momentos que yo recuerde, voy a recordar uno muy en especial, que fue la medalla de oro que consiguió Félix Sánchez en el año 2004 en Atenas. Ese momento fue narrado precisamente por la voz de don Roosevelt Comarazami, y fue un momento donde muchos recordamos pues ese momento, sentir la alegría que muchos dominicanos sentían. Yo recuerdo, y esto siempre lo voy a grabar en mi memoria, cuando pasó el huracán George en 1998, el sector donde yo residía, acá en Los Prados, nos pasamos más de una semana sin energía eléctrica. Y hubo obviamente pues todo un daño extraordinario, sobre todo porque ese era un sector muy verde, con muchos árboles, muchos pinos. Recuerdo el sonido de los pinos quebrarse ante las brisas del huracán. Y recuerdo que apenas 2 días después de pasado el huracán, sin energía eléctrica, en esas noches donde solamente interrumpían el silencio de la noche los radios de pilas que tenían los dominicanos dándole seguimiento a la transmisión de Samuel Sosa, persiguiendo en la competencia por los cuadrangulares a Mark Maguire y oyendo precisamente a narradores de la talla de Mario Emilio Guerrero, que falleció, de don Roosevelt Comarazami, de un más joven Ernesto Cranwinkel, a quien envío desde aquí un abrazo, y escuchando los aplausos cuando Sosa llegaba en ese momento a 62 cuadrangulares y empataba momentáneamente con Maguire, en medio de la desgracia, en medio de un país que parecía un evento de posguerra, cualquier imagen de la República Dominicana. Esa pequeña alegría la daba el deporte. Por eso los comunicadores deportivos la tienen tan fácil, la tenemos, me incluyo, tan fácil para a veces ganarnos ese aprecio de tantos dominicanos. Miren, señores, hoy quería referirme a una de esas informaciones que son muy curiosas, en tanto veo gente que las celebra y yo no sé a ciencia cierta qué celebran. Sale la información desde suelo norteamericano de la declaración de culpabilidad de una figura tristemente célebre en nuestro país, una figura en conflicto con la ley, que finalmente se declaró culpable de una serie de cargos que generalmente en Estados Unidos son conspiración para introducir estupefacientes en esa nación. Esa persona, que responde al alias de César el Abusador en la República Dominicana, decide, como parte de una estrategia legal que todo el mundo que ha seguido uno o dos de estos casos conoce, hacer este tipo de declaración, lo cual suele generar el espacio para acuerdos. Acuerdos donde se reduce la penalidad, donde usted le entrega al Estado que le juzga una serie de elementos que pueden ser bienes, que pueden ser cantidades de dinero, pero sobre todo información, que es, como hemos dicho acá, la materia prima más valiosa del siglo XXI.
Siendo así, veo a mucha gente celebrando que en esta declaración de culpabilidad, pues suponen con mucha fe. Me gustaría compartir su entusiasmo, pero no lo comparto y voy a decir por qué. Que estas informaciones que esta persona supuestamente habría compartido con las autoridades norteamericanas va a tener alguna incidencia en el país. Y yo quisiera hoy racionalizar ese discurso y apear a muchos buenos dominicanos de las expectativas a veces falsas y exageradas que suponen estos casos, por varios preceptos muy básicos. Primero, entender nuestra situación lamentable como un país que está sujeto en el ordenamiento jurídico internacional a un acuerdo de extradición o de deportación que nos deja a nosotros la peor parte en ambos casos. El Estado norteamericano deporta, manda al país, o manda a veces en condiciones ni siquiera deportado, a veces hasta de ciudadano libre, a personas a las cuales ya penalmente ha exprimido, a las cuales en los aspectos de requerir propiedad e información ya ha exprimido, y las cuales interrumpieron, si es que hubiera iniciado el proceso, como en el caso, por ejemplo, de Quirino, y en algunos casos ese proceso nunca inició en el país, interrumpiendo cualquier ruta que llevara el ordenamiento jurídico dominicano. Se interrumpe esa acción, pero peor todavía, se extingue. Se marcha esta persona, se le entrega al sistema jurídico y carcelario estadounidense, el cual se supone que dará unos castigos ejemplares. Y yo no tengo ninguna duda, no me malinterpreten, que la fortaleza del sistema jurídico norteamericano es impresionante, que un juez tiene un poder que es incuestionable y que puede una sentencia del juez de la corte más humilde de ese país llevarle la contraria a una decisión que tome el presidente de los Estados Unidos. No tengo ninguna duda y son de las cosas que admiro de esa nación. Sin embargo, soy dominicano y vivo bajo el ordenamiento jurídico dominicano y me afecta que nuestras debilidades, a veces alimentadas por esas fortalezas externas que tiene el sistema de una gran potencia, entonces tiendan, ¿saben qué?, a generar una situación que cada vez más nos hace preguntar, y al final no estaremos dibujando un esquema en el que al final vale la pena delinquir si usted no lo hace desde cierta altura, si usted genera ciertos niveles de éxito incluso dentro de la actividad delictiva. Pues parecería que al final, si usted dice, bueno, voy a hacer X cantidad de tiempo, que es muy menor a lo que mucha gente anticipa, a lo que mucha gente cree y a lo que muchos cargos impondrían en países como el nuestro. Luego voy a entregar una parte de nuestras propiedades. De hecho, hay una lista de, me parece que son 4 o 5 propiedades que esta persona va a entregar y que serán fiscalizadas, entre ellas algunos centros de diversión nocturna, y va a entregar una parte de dinero que nunca se aclara qué porcentaje del total de las propiedades adquiridas a través de ilícitos sería. Si esto ocurre y esta persona más adelante vuelve con una acción extinguida en suelo nacional, con propiedades de muy alto valor que quedan todavía bajo su dominio como dueño, como propietario, y sobre la base de que todavía tenemos una situación relacionada a la famosa extinción de dominio que no es muy clara y que habría que ver en qué momento comienza una norma como esta a ser competente, a poder establecer ciertamente mecanismos de que pueda imponerle la República Dominicana, incluso hasta qué punto pudiera basarse una decisión tomada a la sombra, al albergue de esa legislación, cuando la sentencia condenatoria o la admisión de culpabilidad ocurre en territorio externo. En ese sentido, yo le diría a muchos buenos dominicanos, a muchos dominicanos que tal vez son tan buenos que pecan o pecamos, me voy a incluir, de ingenuos, y celebramos, como dijo un político, tienen que prepararse algunos jureles en República Dominicana por lo que este hombre va a declarar. Pues no duerman de ese lado. Si ocurre, lo vamos a celebrar. Si ocurre, nos va a parecer bien. Pero el histórico es que nunca ha pasado nada aquí con casos como ese. Y eso tiene una razón de ser. No, muy poco para las expectativas. El caso Quirino. Pero hay antecedentes. ¿Cuáles fueron los que cayeron presos? El gobierno, a través de las autoridades, en este caso la Procuraduría General de la República, puede firmar acuerdos con Estados Unidos. Puede. Perdón, Julieta. Y lo ha firmado. Perdón, Julieta. Puede. ¿Quién de las personas ¿cuáles son los generales? permitió, acompañó o fue cómplice de la entrada de grandes volúmenes de droga, que en este caso, por la persona que mencionaste, quiénes fueron posteriormente a su salida enviados a los Estados Unidos o enviados a cárceles dominicanas
por su implicación en ese sentido. Yo me refiero a la captación de bienes. Bueno, pues yo me refiero a lo que me refiero. Y no hay, en base a las expectativas que se cifran en esos anuncios, un resultado satisfactorio. La República Dominicana en ese esquema lo pierde todo. Renunció. Todo lo pierde. Hay un elemento con eso, José Luis, discúlpame. No, Lo que pasa es que absoluto nosotros estamos eso, frente no es tan absoluto. a un sistema como el nuestro, donde nosotros primero metemos preso y después investigamos. Y lo estamos comparando con el sistema norteamericano. Perdón. Aquí no hay una comparación, pero escúchame, Felipe, con todo el respeto, pero no es por ahí el asunto. Pero escúchame, por favor, para concluir la idea. Entonces, Estados Unidos, tú puedes agarrar a Estados Unidos ahora y hacerle una delación. Obviamente que César, por los cargos que tenía encima, negoció. Bueno, pero es lo que acabamos de decir. Ahora, ¿a quién prefiere Estados Unidos? ¿Cuál de los dominicanos que estaban aquí? Por ejemplo, tiene el caso de Yamil Abreu. ¿Qué tiempo tenía la DEA investigando a Yamil Abreu? Déjame yo ahora terminar la idea yo, Felipe. Mira. ¿Me entiendes? Muchos años, porque Estados Unidos es el sistema contra el delincuente, no es un individuo contra el delincuente. Básicamente. Probablemente la delación de César hoy termine tal vez dentro de 10 años. Déjame recomponer la idea para que nos entendamos. Estamos en una relación de sujeción de nuestros intereses. La República Dominicana pierde en el proceso la capacidad de juzgar porque extingue su proceso penal aún iniciado o no iniciado. Envía al posible imputado a otra nación, la cual lo juzga y dentro de su ordenamiento legal le permite hacer acuerdos. Yo no me opongo porque esa es la soberanía estadounidense. Ahora, dentro del marco soberano nuestro... Creo que hay que hacer una salvedad, José Luis, y escúchame que te interrumpa. Creo que hay que hacer una salvedad. Como él no estuvo preso aquí y las autoridades dominicanas nunca lo tuvieron bajo su control y no lo entregaron a los Estados Unidos, probablemente en esa situación se dé el caso de que cuando él regrese podría. Eso pasó con porque el Estado Dominicano, recuerda que él escapó, fue capturado en Colombia. Ahora, ¿cuál fue el fallo nuestro? Sí, no lo solicitamos en extradición como país. Permitimos que Estados Unidos se lo llevara de Colombia hacia Puerto Rico. Bien. Creo que ahí se puede hacer esa salvedad. Con respecto al titular relacionado a las declaraciones, a la información que se vería este señor César Emilio Peralta, alias César el Abusador, no me hago ninguna expectativa, ni se la predico al pueblo dominicano. Yo tampoco. Porque la información, oigan bien, la información, no hablo, Julieta, de bienes, no hablo de dinero porque siempre esos bienes y ese dinero serán una función minúscula. La información es un monopolio que ellos manejan y ¿saben qué? Yo no tengo ninguna duda de que se obtengan en ese proceso de manera secreta, de manera discrecional, nombres importantes. Ahora, Estados Unidos lo usa de acuerdo al calendario de sus intereses. Y ahí no hay forma de que pueda incidir ninguna política dominicana soberana como país. En ese sentido, insisto, si pudiera algún día, como sugiere Rosendo, y perfectamente puede tener, a lo mejor puede sorprendernos, yo no voy a dormir de ese lado, él no estuvo preso. Y pudiera ser así que más adelante, cuando él retorne triunfante a buscar las propiedades que quedan, que son muchas, pero no, cuando venga a buscar el dinero que queda, que es muchísimo seguro, que será suficiente incluso para vivir encumbrado en la riqueza. Y por eso yo me pregunto, ¿cuál es la ganancia que tenemos en ese esquema? ¿Cuál es la ganancia? Porque, insisto, los aviones de deportados que nos llegan de gente que hay desde violación de tránsito, pasando por gente que tiene cargos peores, ya llega exprimida penalmente y económicamente. Y se nos llevan aquellos que, siendo reos del sistema judicial dominicano, pudieran hipotéticamente en un proceso en suelo dominicano y bajo el ordenamiento jurídico dominicano, darnos a nosotros, al Estado dominicano que nos representa, al Estado dominicano que nos gobierna, la posibilidad entonces de hacer políticas, de hacer intervenciones, de hacer persecuciones, basándonos en esa información. Yo no sé para qué nos han servido mucho las casas, ni las fincas, ni las factorías que le han quitado a algunos. No lo sé. Tengo mis dudas de la capacidad confiscatoria del Estado dominicano y por eso soy un escéptico de la propia ley de extinción de dominio. A mí me parece, yo no creo que haya un solo dominicano satisfecho de lo que ha hecho el Estado dominicano con bienes confiscados. A mí me parece muy claro que cuando no lo ha aprovechado alguno ilegalmente, destruirlos. Lo que simplemente se ha hecho es dejarlo a la intemperie en su destrucción. En lo que se refiere a generar una disuasión, tengo mis dudas también.
Porque los narcotraficantes, sobre todo aquellos que tienen éxito, no lo tuvieron por estúpidos. Lo tuvieron por tener alguna habilidad, alguna inteligencia. Y ellos saben que es muchísimo mejor, contradiciendo aquella famosa frase de Escobar, es mucho mejor una pena corta en Estados Unidos y un regreso triunfal con propiedades que una tumba en cualquier parte del mundo. No importa si es en Dominicana, si es en Colombia o si es en los Estados Unidos. Así que bajémonos de esa nube. No crea, como está diciendo mucha gente, yo no sé si con interés político podría ser quizás para asustar o arrimar el mantel hacia su lado de que este hombre cantó, cuidado con fulano y con fulano, con los que estaban alrededor. Sorpréndanme en mi buena fe, porque yo me voy a morir creyendo que en ese sistema la República Dominicana nunca va a sacar un solo resultado positivo de una supuesta guerra contra el narcotráfico, que no hace sino ir rotándonos los protagonistas cada cierto tiempo. Hay un resultado en ese caso. El hombre no podrá seguir abusando. Hay que ver si con eso es suficiente, y si no, fue, pero no va a abusar y si no fue sustituido, no puede abusar más. y si no fue sustituido ese abusador, si no fue sustituido ese abusador en el esquema, en el organigrama del crimen, por otro que a lo mejor es hasta peor. Llévatelo, Cundo.